Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Nunca he sido de creer en cuentos de terror, ni en espíritus, ni en las historias que mis abuelos solían contar alrededor del fuego cuando era niño. Para mí, todo tenía una explicación lógica. La mente cansada proyecta figuras, los ruidos en el bosque son animales, y los susurros que a veces uno cree oír en la noche simplemente son eso, suposiciones. Pero lo que viví aquel verano cambió mi forma de pensar para siempre. No lo cuento esperando que me crean. Lo hago porque necesito dejar constancia, advertirle a alguien, a cualquiera, de lo que acecha entre los árboles. Su nombre no lo pronuncian los que han visto su rostro. Pero nosotros lo conocemos por uno que suena como una broma infantil: Slenderman. Todo comenzó cuando volví a Greystone Hollow, un pueblo diminuto, perdido en medio de bosques de pinos y colinas húmedas, donde las casas son de madera y aún se usa lámpara de aceite en algunas cabañas. Yo había vivido allí de niño, antes de que mis padres se mudaran a la ciudad para escapar del aislamiento y las leyendas. Tras más de 15 años, regresé para ocupar la vieja casa de mi abuelo tras su muerte. Era una cabaña modesta, al borde del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que apenas se filtraba la luz del sol entre las ramas. La primera noche que pasé allí fue inquietante, aunque no sabría decir por qué. El viento silbaba de una forma extraña entre los troncos. Los perros del vecino, al otro lado del claro, no paraban de ladrar, pero siempre mirando hacia el mismo punto en el bosque. Nunca hacia mí. Durante los primeros días, intenté adaptarme. Leí algunos de los libros viejos que mi abuelo había coleccionado, crónicas locales, cuadernos de dibujo, hasta un diario con entradas que parecían delirantes. En una de ellas, escrita con una letra temblorosa, leí: "Él viene cuando cae la niebla. No camina. No habla. Pero observa. Siempre observa". Pensé que eran tonterías de viejo. Hasta que comencé a ver las marcas. Todo empezó con pequeños detalles. Cruces talladas en los árboles cerca del lindero. Círculos con una X dibujada en el centro, hechos con tiza o carbón, que aparecían en la puerta del cobertizo sin que yo los hubiese hecho. Ruidos a medianoche. Ramas que crujían como si alguien caminara con paso pesado entre los arbustos. Una noche me armé de valor, llevé una linterna y salí a investigar. No encontré a nadie. Pero al regresar, algo me estremeció el alma. En la puerta de la cabaña, donde antes no había nada, alguien había escrito la palabra Aran con lo que parecía ser barro o sangre seca. Comencé a tener sueños extraños. Pesadillas en las que me encontraba caminando en medio del bosque, sin luna, sin estrellas, y al fondo una figura alta, delgada, con brazos anormalmente largos y un rostro completamente blanco. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel lisa, pálida, como un lienzo vacío. En los sueños, no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, y esa cosa, ese hombre sin cara, se acercaba, lentamente, con movimientos que no eran naturales. Como si el mundo girara para acercarlo a mí. Me despertaba siempre sudando, temblando, con el corazón al borde del colapso. Y lo peor era que al mirar por la ventana, en la dirección del bosque, a veces juraría que vi algo moverse entre los árboles. Sé lo que estás pensando. Que estaba sugestionado, que la casa, el bosque, las historias de mi abuelo y los dibujos raros eran demasiado para mi mente citadina. Pero no era imaginación. Una tarde, al revisar el desván, encontré una caja metálica que no estaba allí antes. Dentro, había fotografías antiguas, en blanco y negro, de niños del pueblo. Algunos estaban en grupo, otros solos, pero en varias de ellas al fondo, muy lejos, camuflado entre los troncos, había una figura alta, delgada, completamente fuera de proporción. Parecía haber estado allí siempre, como un error en la imagen que nadie notó. Pero ahora que lo había visto, ya no podía no verlo. En todas esas fotos, Slenderman estaba observando. Y esa noche sucedió algo que me hizo entender que esto no era solo una historia. Algo muy real me estaba acechando, y no iba a quedarse mucho tiempo escondido. Desde que encontré esa caja de fotos, algo cambió en mí. Lo noté en mi reflejo. Ojeras profundas, mirada paranoica, piel más pálida. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas. Mi cuerpo estaba en vigilia constante, como si supiera que debía mantenerse alerta. Y la cabaña ya no se sentía como un refugio.
Las paredes crujían más que antes, el reloj de péndulo se detenía sin razón exacta a las 3:33 de la madrugada, y cada vez que trataba de alejarme del bosque, algo me empujaba a volver. Era como si estuviera atrapado, atado a ese lugar por hilos invisibles. Un día decidí visitar a la persona más anciana del pueblo, la señora Mayra Liddell, quien había sido amiga de mi abuelo. Su casa, una vieja casona de tejado bajo y chimenea humeante, olía a incienso y té de eucalipto. Cuando le mencioné las marcas en los árboles, su rostro se tensó. Al enseñarle una de las fotografías, dejó caer la taza que sostenía, y murmuró algo que nunca olvidaré: «Tú no lo buscaste. Él ya estaba esperándote». Mayra me contó que, desde antes de que se fundara el pueblo, la gente evitaba ese sector del bosque. Hablaban de un espíritu antiguo, un ser delgado y sin rostro que aparecía en la periferia de la visión, que atraía a los niños y perturbaba la mente de los adultos. Los relatos hablaban de desapariciones, de niños que caminaban hacia el bosque y jamás volvían, y de testigos que enloquecían, murmurando frases incoherentes sobre tentáculos, sombras que se estiran y una presencia que gime sin sonido. Aquellos que lo veían, decían, quedaban marcados. Esa noche volví a casa con un nudo en el pecho. Y al entrar, la puerta se cerró sola detrás de mí. Las luces parpadearon, y el aire se volvió denso, como si el oxígeno estuviera mezclado con polvo o ceniza. Revisé cada rincón con una linterna, pero no encontré a nadie hasta que llegué al desván. La caja de fotos ya no estaba. En su lugar, había un cuaderno que no había visto antes. Era de cuero negro, antiguo, con las esquinas desgastadas y una cerradura oxidada que se abrió sola al tocarla. Dentro, había dibujos. Decenas de ellos. Hechos con lápiz, carbón y tinta. El mismo patrón se repetía. Árboles altos, niños sin ojos, círculos con la X y el Slenderman, en distintas poses, mirando desde una colina, alzando los brazos, saliendo del suelo como una raíz podrida. Algunos dibujos tenían frases garabateadas al costado. No lo mires. Está en todos lados. No tiene rostro, pero ve más que nadie. Los árboles son sus dedos. Esa noche, el sueño se sintió más real que nunca. Estaba en el bosque, rodeado de niebla, y no podía moverme. Sentía un zumbido dentro del cráneo, como si algo me hablara sin usar palabras. Era como un mensaje transmitido directamente a mis nervios. «Eres mío». Me desperté con un grito. Y cuando miré hacia la ventana, allí estaba. Una figura altísima, inmóvil, entre los árboles. Lo supe al instante. No era un hombre. No podía serlo. Medía al menos 3 metros, vestía un traje negro impecable y su rostro era una hoja en blanco. No se movía, pero cada vez que parpadeaba, lo veía más cerca. Corrí a la puerta, pero estaba trabada. Las ventanas no abrían. El reloj volvió a marcar las 3:33. La misma hora. La misma sensación de estar siendo observado por algo que no tiene ojos. Lo último que recuerdo de esa noche fue escuchar pasos en el techo. No sobre él. Dentro de él. Como si algo se arrastrara entre la madera y la oscuridad, esperando el momento exacto para descender. Me desmayé. O quizás algo me obligó a dormir. Al día siguiente desperté en el suelo. El reloj marcaba las 9:06 am, todo parecía en orden. Hasta que fui al baño y noté las marcas en mi piel. Líneas negras, como raíces o venas que salían desde el centro de mi pecho y se expandían por el torso. No dolían. No ardían. Pero estaban vivas. Las vi moverse al mirarlas. Ya no tenía escapatoria. Al día siguiente, no fui yo quien despertó. O al menos, no del todo. Algo en mí había cambiado. Ya no pensaba con claridad. Los días pasaban sin que los notara, y mi mente se sentía como un cristal agrietado, a punto de estallar con cualquier palabra, cualquier imagen. Seguía viendo las marcas negras en mi cuerpo, esas líneas como raíces muertas que se extendían cada noche, como si él estuviera reclamando cada rincón de mi ser, como si me estuviera preparando para algo. Ya no eran solo sueños. Ahora lo veía cuando cerraba los ojos, cuando parpadeaba, cuando la luz titilaba por un segundo. No importaba a dónde mirara, lo sentía cerca, como si su figura se hubiese grabado detrás de mis pupilas. Intenté huir. Abandonar Greystone o Joe, dejar todo atrás. Llené una mochila, conduje por el camino de tierra hasta la carretera. Pero a los 15 minutos de viaje, la niebla descendió de nuevo. Densa. Espesa. Irreal. El GPS murió. La radio solo emitía estática. Y luego, una voz entrecortada que susurró mi nombre. Mi nombre real, completo, como no lo usaban desde que era niño. Frené el auto y salí, temblando, buscando en la niebla, y entonces lo escuché.
No fue un grito. Fue un pensamiento. ¿A dónde crees que puedes ir? Las ramas de los árboles se movieron como brazos. La niebla se cerró. Y lo vi. A metros de mí, al centro del camino, tan alto como el poste de luz caído a su lado. Sus brazos colgaban a sus costados, pero algo en su postura era imposible, contra toda lógica. No estaba parado. Flotaba, levemente, como si el suelo lo repeliera. Y a pesar de no tener rostro, yo sabía que me miraba. Que me penetraba. Caí de rodillas. Sentí algo entrar en mi mente. Una presión. Un susurro constante, como una enjambre de insectos hablándome sin idioma. Recuerdos míos comenzaron a desvanecerse. El rostro de mi madre, el timbre de mi voz, el olor del pan en la cocina de mi infancia, todo se deshacía en mi memoria como hojas secas al viento. Cuando desperté, estaba de vuelta en la cabaña. Sin auto. Sin mochila. Sin explicación. Y entonces lo supe. No iba a dejarme ir. Porque ya era parte de él. Durante los días siguientes, empecé a escribir. Compulsivamente. En las paredes, en papeles, en mi piel. Frases sin sentido, símbolos repetidos, círculos, ramas, ojos. Como si mi mano ya no fuera mía. Como si él escribiera a través de mí. Me encontré en el bosque, sin recordar cómo llegué allí, frente a un claro que nunca había visto. En el centro, un círculo de piedras, con marcas grabadas en ellas. Y al centro un árbol seco, negro, como quemado por dentro. Colgando de sus ramas, estaban las mismas fotos que encontré en la caja del desván. Solo que ahora yo estaba en ellas. Y no estaba solo. En cada una, detrás de mí, más nítido que nunca, Slenderman se alzaba. Como si siempre hubiese estado allí, siguiéndome desde niño. Esperando el momento de regresar por mí. Comprendí entonces que nunca me había elegido por azar. Mi abuelo sabía. Por eso se había aislado. Por eso sus dibujos. Por eso las advertencias. Mi linaje estaba marcado. Éramos sus cronistas. Sus heraldos. En la última noche, el cielo estaba más negro de lo normal. La luna desapareció por completo. Escuché pasos, pero esta vez no venían de fuera. Venían de dentro de mí. Como si algo caminara por mi interior, midiendo mis huesos, reconociendo su nuevo hogar. Me miré al espejo por última vez. Y aunque mi rostro seguía allí, ya no era yo. Mis ojos estaban vacíos, como dos túneles que llevaban directo al bosque. No grité. No lloré. Solo caminé hacia la puerta. La abrí. Y allí estaba él, alto. Imposible. Con sus brazos extendiéndose, envolviéndome como ramas de invierno. No hablaba. No se movía. Pero lo entendí todo. Yo ya no era una persona. Era parte del bosque. Parte del susurro. Parte de él. Desde entonces, no sé cuánto tiempo ha pasado. Si estás leyendo esto, fue porque dejé estas palabras en algún rincón donde tú pudieras encontrarlas. No intentes buscarme. No intentes buscarlo. Porque si miras demasiado tiempo entre los árboles, él también te verá. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.